Ok, buenas noches o buenos días, hermano. Necesitamos nosotros, pues, con humildad acercarnos a Dios, ya que Dios es el que se reserva el derecho de a quien le revela, ¿sí? Y la revelación es muy importante, ¿sí? Dice la Escritura en el libro de Efesios, el capítulo 1, en su verso 15, dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesucristo que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Quiero hacer notar aquí dos cosas. Dice, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos. Dos cosas bien importantes que nos hacen aptos, ¿verdad?, para poder ser participantes de la revelación, ¿sí? Dos cosas que son importantes, que son motivo de oración en los apóstoles, ¿sí? Que ellos veían en los santos fe entre ellos y amor. Por esa razón dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Note, son los apóstoles que están orando a raíz de que ven entre los éfesos fe y un amor entre ellos. Entonces, por esa razón los tienen en el corazón orando, ¿verdad? Que el Padre, el verso 17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Nadie puede subir en un mejor, en un mayor conocimiento de Cristo, ¿sí? Nadie por sí mismo, sino es a través de la revelación y de la sabiduría que viene de Dios, ¿sí? Por eso es importante nosotros que nuestra fe, ¿verdad?, que seamos conocidos por nuestra fe y que seamos conocidos por el amor que nos tenemos. Y eso debe ser importante, porque eso nos hace aptos para poder conocer de una manera más profunda a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos ante ti. Oramos, Señor, que podamos crecer. Oramos, Señor, porque tu gracia nos enseñe qué cosas negar, qué deseos hacer morir. ¿Sí? Entendemos que hay muchas cosas en nuestro interior que nos impiden, Señor, poder crecer. Muéstranos, Señor, qué cosas negar y qué deseos hacer morir. Y muéstranos también cómo andar sabia, pía y justamente en este mundo, manteniendo esta esperanza de poder ver a nuestro Señor Jesucristo. Señor, háblanos en esta hora, Padre. En el nombre precioso del Señor Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Sí. Entonces, una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que entender, ¿sí?, que hay un propósito eterno, ¿sí? Dice Efesios 3:11, ¿sí? Dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿sí? Desde la eternidad hay un propósito, ¿sí? Y ese propósito es eterno. Y ningún propósito del Señor va a poder ser estorbado. Él se ha propuesto algo, es su propósito, y nosotros tenemos que tener revelación de ese propósito eterno para poder participar, ¿sí?, en el cumplimiento del propósito eterno, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ser participantes del propósito eterno, hablamos de un tema que en el corazón de Dios tiene máxima prioridad, ¿sí? Es su prioridad. Por eso Dios está interesado en que podamos no solo saber, sino también entender de qué se trata su propósito eterno, ¿sí? Entonces, necesitamos pedirle al Señor, danos sabiduría, danos revelación. Es importante, ¿sí? Entonces, observemos las palabras que nos llaman la atención aquí. Participantes
y propósito. ¿Sí? La palabra participantes significa ser parte funcional de algo, acción o tarea para lograr cumplir un objetivo en común. ¿Sí? Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros se nos revele el propósito, ¿verdad?, y que podamos nosotros participar, ¿sí?, ser funcionales en el cumplimiento de ese propósito. ¿Sí? Propósito, la palabra propósito significa la intención original por la que algo fue creado o hecho. Deseo o voluntad. Entendemos que todo fue creado por Dios, todo fue creado para Cristo, por Cristo, y las cosas son sostenidas por su palabra. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que el hombre fue creado con la habilidad de responder al propósito por el cual fue creado. ¿Sí? Fuimos creados, ¿sí?, y nos fue dada esa habilidad para responder a la razón, al propósito. ¿Por qué fuimos creados? ¿Por qué fuimos redimidos? ¿Para qué estamos aquí? Por eso, si no entendemos su propósito, nunca podremos participar de él. ¿Cómo participar de algo cuando no lo entendemos? ¿Cómo ser parte funcional? ¿Cómo ser parte activa de algo que no entendemos? ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del propósito eterno? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos nosotros, ¿verdad?, hablando? Tres conceptos importantes y graduales en el entendimiento. ¿Sí? El propósito eterno de Dios es Dios dándose a conocer. ¿Sí? Siempre ha sido ese su corazón, darse a conocer. ¿Sí? Siempre, ¿sí?, desde la creación de los cielos, desde la creación de la tierra, desde el reordenamiento de la tierra, siempre ha sido ese el corazón del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Su propósito eterno es dándose a conocer. Entonces, el hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis siempre fue su propósito eterno. ¿Sí? Dios se ha querido dar a conocer a través de cada evento en la Biblia. ¿Sí? El propósito eterno es Dios dándose a conocer a través de su Hijo. La Escritura dice en el libro de Hebreos, el capítulo 1, verso 1 y 2, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿sí?, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí? Hoy Dios nos está hablando a través del Hijo. ¿Sí? Es a través del Hijo, ¿sí?, a quien ha constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces tenemos que, ¿sí?, poder poner atención a escuchar la voz del Hijo. ¿Sí? En el monte de la transfiguración, cuando los cubre una luminosa, dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Sí? A él oíd. Y 3, el propósito eterno es Dios dándose a conocer a través de su Hijo corporativo, es decir, su iglesia. ¿Sí? Hay una sola iglesia, la iglesia de Él. A cada uno de los llamados, a cada uno de los escogidos, a cada uno de los vivificados, ¿sí?, que son parte de Él, ¿sí?, forman el cuerpo de Él. Dice Efesios capítulo 3, versos 10 y 11. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestes. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo
¿sí? Por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, conocer a Dios es conocer su propósito, ¿sí? Y tenemos que entender, ¿verdad?, que conocer a Dios no solamente de oídas, sino que tenemos que conocerlo, ¿verdad?, por experiencia, ¿sí? Ajá. Tenemos que conocerlo por experiencia, ¿sí? Ajá. Sí. Dice, conocer a Dios es conocer su propósito. A medida que lo vayamos conociendo, nos volveremos mejores colaboradores de su propósito eterno. Solo podemos volvernos colaboradores exactos cuando comencemos a ver todo lo que hacemos desde el propósito eterno, ¿sí? Seremos nosotros más exactos, ¿sí?, en lo que hacemos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, solo, ¿verdad?, poder ver el propósito eterno, ¿sí?, y poder entonces colaborar para el cumplimiento de ese propósito eterno, ¿sí? Recordemos, el corazón de Dios siempre ha sido darse a conocer. El corazón de Dios siempre ha sido darse a conocer por el Hijo, pero actualmente es darse a conocer a través del Hijo corporativo, es decir, su iglesia, ¿sí? Entonces, conocer no tiene que ver solo con el aspecto intelectual, sino que nos referimos también al conocimiento como experiencia, ¿sí? Como una experiencia día a día, como una experiencia, ¿verdad?, de poder oírlo, de poder verlo, de poder palparlo, de poder tocarlo, ¿sí? Y hablar, no solamente letra, sino hablar de las experiencias que hemos tenido con el Cristo glorioso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, entender es ver, es juzgar y mirar todo desde la mente de Cristo. Note, ¿sí? Entender es ver, juzgar y mirar todo desde la mente de Cristo. El entender es clave para manifestar el propósito eterno, ¿sí? Recordemos la parábola del sembrador. La tierra que dio fruto fue la que escuchó y entendió, ¿sí? Entonces no se trata de hacer cosas, sino de entender por qué y para qué las hacemos, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Si las cosas que hacemos son en base a lo que hemos visto del propósito eterno, estaremos haciendo las cosas con mayor exactitud, ¿sí? Ahora bien, para que pudiéramos ser aptos para participar de su propósito eterno a través de su Hijo corporativo, ¿sí?, Dios primeramente por su divino poder nos hizo participar de su naturaleza divina, ¿sí? Solo el poder de su Espíritu pudo producir ese cambio de naturaleza, ¿sí? Porque el hombre no puede por sí mismo. Dice la Escritura, ¿podrá el etíope mudar de piel o el tigre mudar de manchas? Así el hombre acostumbrado a hacer el mal nunca puede dejar de pecar, ¿sí? Entonces, han sido dadas promesas, ¿sí? Dice 2 de Pedro 1, 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la piedad y a la vida, nos han sido dadas por su divino poder, ¿sí?, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿sí? Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿sí?, mediante el conocimiento experimental de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿sí? Entonces, si Dios nos llamó, tenemos todo lo concerniente a la vida y a la piedad, ¿sí?, nos ha sido dado ya. Nos han sido dadas promesas para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, ¿sí?
Estamos en el proceso de hacer morir esa naturaleza vieja, esa naturaleza pecaminosa. Para esto hay que huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Necesitamos saber y entender que lo que nos habilita para participar de su propósito eterno, en primer lugar, es su naturaleza en nosotros, ¿sí? Es su naturaleza, es su naturaleza. Que ya no haya vestigios de la naturaleza vieja, de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Es su naturaleza en nosotros, gobernándonos día a día, ¿sí? Dice Efesios 2, verso 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, ¿sí? No podríamos hacer las cosas buenas, las obras buenas que Él preparó tiempo atrás, ¿sí? Si no hubiéramos sido creados en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces la nueva naturaleza nos coloca en un punto de partida para participar del propósito eterno, ¿sí? Ahí está, ¿sí? La naturaleza nueva. Sin embargo, la renovación de nuestras mentes es clave porque encontramos nuestra efectividad en su propósito cuando comenzamos a verlo todo desde la mente de Cristo, ¿sí? Entonces, el mayor trabajo que precisamos hacer como hijos de Dios es hacer morir esa naturaleza o esa mentalidad, ¿sí?, que no se sujeta a Dios, esa mentalidad puesta en la carne, ¿sí?, que empecemos a funcionar en la mente de Cristo, ¿sí?, renovando nuestra manera de pensar, ¿sí? Y la única manera de renovar nuestra manera de pensar es aprendiendo a pensar, ¿sí?, usando la mente de Cristo, que la mente de Cristo absorba toda esa mentalidad, ¿sí?, adámica, ¿sí? Dice Romanos capítulo 12, verso 2. No imitéis las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, ¿sí? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Solo cambiando nuestra manera de pensar es que podremos entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Con nuestra mente adámica, con nuestra mente puesta en las cosas de este mundo, no lograremos nunca entender cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, el contexto en el que está hablando el apóstol Pablo es el de una vida no individualista, el de la renovación de la mente a nivel corporativo, ¿sí?, a nivel corporativo, ¿sí? Nuestros hermanos en Cristo Jesús, en todo el globo terráqueo, ¿sí?, tenemos que terminar con esta forma individualista, con esta forma egoísta de pensar, ¿sí? No somos nosotros, ¿verdad?, una congregación, no somos el cuerpo de Cristo, somos miembros del grande e inmenso cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, el contexto, dijimos, en el que está hablando el apóstol Pablo es el de una vida no individualista, el de la renovación de la mente a nivel corporativo, ¿sí? Es difícil en congregaciones, ¿verdad?, aprender a caminar en una sola mente, en ser uno, ¿sí? Por eso los éfesos eran conocidos por su fe, la fe que había entre ellos, y eran conocidos por el amor que tenían por los santos, ¿sí? Era una sola iglesia la de Éfeso. Hoy, ¿cuántas iglesias o cuántas congregaciones hay? ¿Sí? Mira, entonces recordemos que el propósito eterno es Dios dándose a conocer por medio del Hijo corporativo, ¿sí? Son nuestros hermanos, ¿sí? Terminemos con esas divisiones, ¿sí? Terminemos con
hemos vuelto atrás al decir somos, ¿verdad?, del apóstol fulano de tal, somos el del apóstol mengano, somos del apóstol perengano, ¿sí? Igual que en los tiempos yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, ¿sí? Es el Cristo corporativo, ¿sí? Y ahí están los apóstoles, los profetas, y reconocemos, ¿verdad?, su ministerio, lo reconocemos y entendemos la funcionalidad que ellos tienen de capacitar a los santos para la obra del ministerio, y un trabajo que debe ser incansable hasta ver crecer, ¿sí?, a los santos hasta la estatura de un varón perfecto, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, ¿sí? Respetamos a los apóstoles y a los profetas, pastores, evangelistas, maestros, ¿sí? Somos uno. Somos uno, ¿sí? Entonces el propósito eterno de Dios es dándose a conocer por medio del Hijo corporativo hoy en día. Por eso el Señor hizo énfasis que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, ¿sí? Entonces, ¿por qué renovar nuestras mentes es importante respecto al propósito eterno? ¿Sí? Número 1, santificación del ser integral. ¿Sí? Todo nuestro ser tiene que ser santo. Dice 1 de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hay de reprensible en nuestro espíritu? ¿Qué hay de reprensible en nuestra alma? ¿Qué hay de reprensible en nuestro cuerpo? ¿Sí? Pero el Dios de paz, el que ha hecho la paz entre Él y nosotros por medio de su sangre, la sangre de su Hijo, la sangre de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Que el mismo Dios de paz os santifique todo vuestro ser, ¿sí? 3 de Juan 2, amado, yo deseo que seas tú prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todo en nosotros prosperará como prospera en nuestras almas, mente, voluntad, emociones, sentimientos, ¿sí? Mi espíritu nació de nuevo, mi espíritu fue vivificado. Ese es mi espíritu y en tu espíritu, donde toda la esencia de Dios está ahí, ¿sí? Y las cualidades que hemos estado hablando sobre implementarlas en nuestra vida para mejorar como individualmente, como matrimonio, como familia, están ahí, ¿sí? Entonces, nuestra alma tiene que ser llevada al gobierno del Espíritu, que no gobiernen nuestros pensamientos, que no gobierne nuestras emociones, nuestros sentimientos, que no hagamos lo que queramos, ¿sí? Entonces, nuestra alma tiene que ser llevada al gobierno del Espíritu. El fin es un alma que se va salvando día a día, ¿sí? Día a día, ¿sí? Entonces, a menos que hagamos un trabajo de renovar nuestra mente desde la mente de Cristo, jamás podremos complementar todo el propósito eterno, ¿sí? El alma siempre expresará lo que la gobierna a través del cuerpo, ¿sí? Siempre estamos expresando eso, ¿sí? Y yo hablaba, ¿verdad?, sobre qué estamos manifestando, ¿sí? Y deberíamos de manifestar a Dios, su esencia, lo que es Él es amor, justicia, paz, bondad, ¿sí? Benignidad, tolerancia, ¿sí? Mi alma tiene que ser llevada al gobierno del Espíritu, ¿sí? Entonces, a menos que hagamos un trabajo de renovar nuestra mente desde la mente de Cristo, jamás podremos complementar todo el propósito eterno de Dios, ¿sí? Entonces, que la mente de Cristo vaya absorbiendo cada parte de nuestra mente y pensamientos para que solo sean sus pensamientos y su mente gobernando todo, ¿sí? Este proceso se logra por un trabajo
disciplinado e intencional de la renovación de la mente, ¿sí? Es importante, ¿sí? De otra manera, el sistema fue creado para poder controlarnos, para poder manipularnos. El sistema solamente fue creado, ¿verdad?, para poder producir esclavos. Hoy le llaman empleados, ¿sí? Mira, el sistema quiere controlar nuestras mentes, ¿sí? Por eso es que es importante para nosotros, ¿sí?, renovar nuestra manera de pensar a través de la disciplina, ¿sí? Lee libros que te edifiquen tu fe, lee la Escritura, oye buenas prédicas, ¿sí? Buenas prédicas que te ayuden, ¿verdad?, a cambiar tu manera de pensar, a donde te expones, ¿sí?, a lo que te expones, ¿sí?, eso va a entrar, eso va a penetrar. Lo que comes, eso se va a volver parte de ti, ¿sí? Mira, hay tantas cosas que te distraen, tantas cosas, ¿verdad?, que te entretienen, ¿sí? Hollywood elabora películas para todos, las películas de Walt Disney, ¿verdad?, para niños que cautivan sus mentes. Enseñemos a nuestros niños a pensar, enseñemos a los jóvenes a pensar, ¿sí? Enseñemos a los jóvenes a saber usar su mente y ser renovada su mente en la mente de Cristo, ¿sí? Dice Romanos 8, versos 5 y 6, los que están dominados, gobernados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas, ¿sí? Pero los que son controlados, gobernados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu, ¿sí? Hay una batalla en tu interior, dice el libro de Gálatas, donde el Espíritu se opone a la carne y la carne se opone al Espíritu para que no hagamos lo que queremos, ¿sí? Tenemos que desarrollar más intimidad con el Espíritu. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo ser Señor en nuestras vidas, ¿sí? Y ser gobernados por el Espíritu. Y pensar en las cosas que agradan al Espíritu, ¿sí? Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida, a la vida de Dios, a la vida eterna y a la paz, ¿sí? No hay vida y paz sin una mente gobernada de Cristo, ¿sí? No lo hay, ¿sí? 2, hay algunas cosas que formaron nuestra manera de pensar y que nos suman al propósito de Dios en torno de la familia, ¿sí? Por eso dice, no penséis que he venido a traer paz sin espada, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, ¿sí? Cuando el Señor llega a tu vida, ¿verdad?, y hay un entorno familiar, ¿sí?, y tú empiezas a caminar diferente, vas a empezar a tener problemas, ¿sí? Por eso es que a Abraham le dijeron, sal de tu casa y de tu parentela, ¿sí? Cultura, ¿sí? La cultura que hay, ¿sí? Aún la cultura religiosa, la cultura del ambiente, ¿sí? Ambientes, sistemas religiosos, circunstancias externas, ¿sí? Cuando trabajamos en renovar nuestras mentes desde la mente de Cristo, logramos entender y por lo tanto ver con exactitud el propósito eterno, ¿sí? Entonces, debemos trabajar. Tu mente no va a cambiar así, ¿sí? Necesitas escudriñar, necesitas leer, necesitas, ¿sí?, poner a trabajar tu mente, ¿sí?, pensando en lo eterno, no en lo pasajero, no en lo temporal, ¿sí? Si logramos ver, logramos entender, y entonces podemos darlo a conocer a través de la expresión máxima que es desde el Hijo corporativo, ¿sí?
Repito, cuando trabajamos en renovar nuestras mentes desde la mente de Cristo, logramos entender y por lo tanto ver con exactitud el propósito eterno. Si logramos ver, logramos entender, y entonces podemos darlo a conocer a través de la expresión máxima, que es desde el Hijo corporativo. Hoy es el tiempo del Hijo corporativo, ¿sí? Que es la iglesia, Cristo y la iglesia y Cristo, ¿sí? Hay dos formas de entender y ver todo. Desde la mente humana, la primera, donde el centro de todo es el hombre, ¿sí? Y durante mucho tiempo hemos funcionado así, ¿sí? En las necesidades del hombre y hemos hecho de Dios, ¿verdad? Un Santa Claus, hemos hecho de Dios, ¿sí? El que nos sirve. Ajá. La otra forma de entender y ver todo es desde la mente de Cristo, donde el centro de todo es Cristo y su propósito eterno, ¿sí? Por lo tanto, como estemos entendiendo, es como estamos mirándolo todo, ¿sí? Nuestro caminar en el propósito eterno de Dios es determinado por nuestro entendimiento, ¿sí? Siempre, ¿sí? Tu caminar es en base a tu entendimiento de las cosas, ¿sí? Mayormente, tu caminar espiritual es determinado, ¿verdad?, por el entendimiento del propósito eterno de Dios. Dios siempre se ha querido dar a conocer, ¿sí? Ese ha sido su corazón, darse a conocer a través del Hijo. Leímos la cita de Hebreos, ¿sí? Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas, hoy nos ha hablado a través del Hijo, nos habla a través del Hijo, ¿sí? Y tres, a través del Hijo corporativo, que es la iglesia, ¿sí? Entonces, la manifestación, que puedan ver a Dios en nosotros es importante. ¿Lo ve la gente ahora? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, como dijimos, como estemos entendiendo, es como estamos mirándolo todo. Nuestro caminar en el propósito eterno de Dios es determinado por nuestro entendimiento. A mayor entendimiento, mayor perfeccionamiento. Y perfeccionar tiene que ver con quitar cosas que no pertenecen a la mente y a la vida de Cristo, ¿sí? Eso es, ¿sí? Perfeccionar. ¿Qué cosas tiene que quitar? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que quitar en mí, en la congregación, en las congregaciones? ¿Sí? Quitar cosas que no pertenecen a la mente y a la vida de Cristo. El renovar nuestro entendimiento nos hace estar y vivir en su perfecta voluntad, ¿sí? Nunca lograremos hacer el propósito de Dios sin una mente renovada. Por eso cuando hablamos de entender, hablamos de verlo todo a través de la mente de Cristo, ¿sí? Dice 1 Corintios 2:16, dice que tenemos la mente de Cristo, ¿sí? 1 Corintios 2:16 dice así. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es verlo todo desde lo eterno y no desde lo temporal, ¿sí? Nos hemos guiado durante mucho tiempo por lo que vemos, oímos, palpamos, tocamos con nuestros sentidos naturales. Tenemos que despertar, ¿sí? Que Dios active nuestros sentidos espirituales, ¿sí? ¿Sí? Tener la mente de Cristo es verlo todo desde lo eterno y no desde lo temporal. Tener la mente de Cristo es verlo todo desde lo divino y no desde lo terrenal. Dios nos vio así, a lo necio, a lo vil, a lo despreciado, a la que no es. Escogió Dios, ¿sí?
¿Por qué vio en nosotros? ¿Sí? La gente nos veía raros, ¿sí? Pero Dios nos vio desde lo divino y no desde lo terrenal. Aquel hombre dijo, si supiera la clase de mujer a la que le toca, ¿sí? Si fuera profeta, estaba viendo desde lo terrenal, pero el Señor estaba viendo desde lo divino, ¿sí? Tener la mente de Cristo es verlo todo desde lo espiritual y no desde lo carnal, ¿sí? Y no desde lo carnal, ¿sí? Pablo vio en qué se podía transformar la iglesia de Corinto cuando vio que eran niños, ¿sí? Que había pleitos, celos, iras, contiendas entre ellos, ¿sí? Él vio que podían ser trabajados, ¿sí? Mira, tener la mente de Cristo es verlo todo desde lo terminado y completo, ¿sí? La iglesia en la eternidad ya está, es gloriosa, ¿sí? Vete a ti desde la mente de Cristo, transformado a la imagen, ¿sí? Alcanzando la estatura del varón perfecto en la plenitud del Hijo de Dios, ¿sí? Ahí está tu salud, ahí están tus finanzas, ahí está todo, ¿sí? Tener la mente de Cristo es verlo todo desde lo terminado y completo. Tener la mente de Cristo es responder a la voluntad y al diseño del Padre, ¿sí? Yo tengo una comida mejor. ¿Le habrán traído de comer? ¿Sí? Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra, ¿sí? Él veía lo que tenía que hacer, ¿sí? Tener la mente de Cristo es verlo todo sin velos, ¿sí? Debemos añorar que se caigan los velos que nos impiden. Debemos añorar que día a día se caigan esos velos que fueron establecidos por una mente carnal, que fueron establecidos por un sistema en el cual nos hemos movido. Tenemos que orar a Dios que se caigan esos velos, que Dios en su gracia rompa esos velos, ¿sí? Los velos son los que no nos permiten ver con claridad su propósito y dar lugar a las imaginaciones humanas, ¿sí? Toda nuestra forma de pensar debe ser absorbida por su mente, ¿sí? Si el entendimiento es renovado con y por la mente de Cristo, comenzaremos a ver todas las cosas como Él las ve, ¿sí? Vida, familia, congregación, amigos, lugares, tiempos, recursos, ¿sí? Qué hermoso, ¿sí? Por eso es importante que el entendimiento sea renovado con y por la mente de Cristo, ¿sí? Hay una operación de ceguera del Dios de este siglo, cegando el entendimiento, ¿sí? Pero también Dios está abriendo el entendimiento a todo aquel que tiene hambre y que tiene sed. El libro de Daniel dice, ¿verdad?, que los entendidos brillarán como las estrellas en el firmamento. Debemos clamar y rogarle al Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos colaborar con el cumplimiento de tu propósito eterno. Que todo lo que hagamos, ¿verdad?, sea en base a tu propósito eterno, ¿sí? ¿Ah? Si queremos avanzar en el propósito eterno, necesitamos trabajar cada vez más corporativamente en la renovación de nuestro entendimiento, ¿sí? Corporativamente, cada congregación, las congregaciones locales, que sea renovado nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Pero tenemos un entendimiento que nos aísla, que nos separa, que nos mantiene con una mentalidad individualista, egoísta, ¿sí? Somos un cuerpo, parte de un cuerpo. Cada congregación es parte de un cuerpo,
¿Sí? Mira. Entonces necesitamos trabajar cada vez más corporativamente en la renovación de nuestro entendimiento. Iglesia, óiganlo bien. ¿Sí? Necesitamos trabajar. ¿Sí? Que se caigan esos velos. ¿Sí? El único a quien debemos seguir y a quien debemos imitar es a Cristo. ¿Sí? El filtro de todo. ¿Sí? De donde debemos procesar todo. Es por medio de la mente de Cristo. Filipenses 4:8 dice: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en Cristo Jesús. Mantengan su mente ocupada en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Cómo renovamos nuestros pensamientos? 2 Corintios 10, 3, verso al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La mayor batalla que tenemos es entre la verdad y la mentira, en el campo de los pensamientos. Hay fortalezas, debemos destruir esas fortalezas. Son pensamientos muy guardados que se transforman en una mentalidad, ¿sí? Derribar argumentos, imágenes mentales, imaginaciones que son productos de velos, ¿sí? Hay tanta gente que dice: el Padre me habló, ¿sí? ¿Y qué es producto de su imaginación? ¿Por qué? Porque se separan, porque se aíslan, ¿sí? Cuando el Padre habla verdad, habla vida. Y los primeros que ven el producto de haber absorbido esa verdad, de haber absorbido esa vida, es tu familia. ¿Sí? Se manifiesta. Mira, llevando cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo. Debemos estar alertas a la manera que pensamos, el campo de batalla, y capturar todo pensamiento que se levanta contra la obediencia. ¿Sí? Entonces vemos otras versiones de este mismo pasaje. Dice 2 Corintios 10, 3, verso al 5, dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Me gusta esta versión, ¿sí? La MSG dice: pero no vivimos ni peleamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestro comercio no son para marketing o manipulación, sino para demoler toda esa cultura masivamente corrupta. Utilizamos nuestras poderosas herramientas de Dios para romper filosofías deformadas, derribar barreras erigidas contra la verdad de Dios, ajustando cada pensamiento suelto, emoción e impulso a la estructura de la vida formada por Cristo. Nuestras herramientas están listas para despejar el terreno de cada obstrucción y construir vidas de obediencia hasta la madurez. ¿Sí? Qué hermosa versión, ¿sí? ¿Sí? Entonces nuestro trabajo es filtrar todos los pensamientos que identificamos en nosotros, que no corresponden a la mente de Cristo, ¿sí? Porque eso nos va a alejar de un entendimiento del propósito eterno y de lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Entonces nuestro trabajo es eso, filtrar todos los pensamientos que identifiquemos en nosotros que no corresponden a la mente de Cristo. De esta manera, el efecto de una mente gobernada por la mente de Cristo será disfrutar, ¿sí? El efecto de una mente gobernada por la mente de Cristo será disfrutar.
disfrutaremos de su propósito eterno. ¿Sí? Sí, darse a conocer. ¿Sí? 2, a través del Hijo vino Jesús. Vino el Verbo en un cuerpo llamado Jesús. Hoy, darse a conocer a través del Hijo corporativo que es la Iglesia. Disfrutaremos de su voluntad. Sí. Si tenemos una mente gobernada por la mente de Cristo, disfrutaremos obedeciéndolo. Disfrutaremos de su vida en nosotros. ¿Sí? Su vida en nosotros. Se trata de vida. ¿Sí? La vida de Él. En ti, en mí. La vida de Él en la congregación. La vida de Él en la iglesia. Es la vida. Yo he venido para darles vida. Hoy la iglesia, ¿sí? El Hijo corporativo para eso está, para dar vida. ¿Sí? Disfrutaremos de su gran amor y su verdad. Disfrutaremos de Él como la vida misma que nos sustenta y nos gobierna. ¿Sí? Vamos a continuar hablando sobre el propósito eterno. ¿Sí? Pero dile al Señor, dame revelación acerca de tu propósito eterno. Abre mi entendimiento. ¿Sí? A mayor entendimiento, mayor perfeccionamiento. Que tengo que dejar algunas cosas, amén. Muéstrame qué cosas tengo que dejar. ¿Sí? Porque este es el tiempo, ¿sí?, de poder manifestarte, de poder expresarte. Estamos viviendo un tiempo donde todo el mundo está aterrorizado, pero yo creo que Dios está utilizando este tiempo para avivar corazones, para hacerlos pensar, para hacerlos meditar, ¿sí? Yo creo que Dios utiliza esta pandemia, ¿sí?, la utiliza con un propósito, ¿sí? El cumplimiento de su propósito eterno. Y yo sé que Dios está obrando, que Dios está trabajando en la gente. Padre, te doy gracias. Háblanos, revélanos acerca de tu propósito eterno, de darte a conocer. Todo fue creado por ti y para ti. En ti vivimos, en ti nos movemos, en ti somos. Y cada cosa que pasó desde el Génesis ha sido para darte a conocer. Señor, queremos conocerte. No solamente intelectualmente, sino queremos conocerte, tener experiencias contigo. Amado mío, Jesucristo, queremos conocerte, Jesucristo. Quita los velos que impiden que te veamos, que te oigamos. Quita esos velos, Señor. Que podamos tener experiencias contigo que nos lleven a la estatura, que nos lleven a la madurez, que nos permitas entrar, Señor, en la participación del cumplimiento de tu propósito eterno. ¿Cómo participaremos? ¿Cómo haremos nuestra función si desconocemos tu propósito eterno? Cuando leamos la Escritura, que veamos, Señor, tu propósito eterno. En Cristo Jesús nuestro Señor. Oro por cada uno de mis hermanos. No solamente del Valle de Orizaba, de México, sino de mis hermanos que tengo en todo el mundo. Porque hay iglesia en todo el mundo. Señor, gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.